Hola, hola, mi nombre es Ayukawa y hoy les quiero mostrar el proceso de mi ilustración. El primer paso que verán en este video es el line art. Una vez decido y defino el sketch, paso a hacer las líneas finales de la imagen. Es un proceso que me toma aproximadamente 1 hora. En general toma este tiempo con tal de obtener líneas limpias y que definan correctamente el movimiento y elementos del dibujo. En esta etapa también se pueden hacer correcciones, como lo es el caso de los pies. Al darme cuenta que los pies no me convencían, comencé a buscar referencias para poder dibujar una pose y elementos más convincentes. De alguna forma, muchas veces hay cosas que escapan de nuestra habilidad, y es en ese minuto donde las referencias fotográficas pueden ser una muy buena ayuda.
En mi caso, parto dando un color principal que va abajo de todo. Usualmente es el color de la piel que escojo en ese minuto. Después de pulir los bordes, creo máscaras de capa para hacer que los colores que van arriba de alguna forma interactúen solamente con la capa de base. De esta forma puedo pintar libremente sin preocuparme de salir del margen. Es una de las tantas herramientas útiles que tiene Photoshop y otros programas parecidos de dibujo y diseño. Una vez tengo ya definido mi color base, lo que necesito es entregarle las fuentes de luz genéricas o referenciales a mi dibujo. Muchos ilustradores tienden a hacerlo con un solcito, una pantallita, un foquito, pero en mi caso lo que yo necesito es una manera mucho más visual y efectiva de entender cómo está funcionando mi luz. Para eso, lo que yo hago es una capa de relleno o ajuste. Con este tipo de capa voy a crear una nueva que sea de brillo o contraste y de esta forma aplico que solo actúe en mi máscara del personaje. De esta forma puedo darle una iluminación y ver cómo está quedando, no de manera perfecta, sino que es más bien una referencia básica con tal de yo a futuro poder hacer las sombras que quiero. En algunos dibujos creo formas vectoriales que luego aplico. En este caso, le di un halo a mi personaje que fue hecho totalmente de manera vectorial y luego fue importado como objeto inteligente. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma no va a perder la definición como si lo hubiera aplicado como un mapa de bits regular. Ahora que ya definí todos los elementos previamente nombrados, voy a pasar a lo que son las sombras definitivas.
De esta forma puedo generar primero un render de mi dibujo y después hacer lo que me plazca con las sombras. Primero partiré haciendo sombras en blanco y negro para concentrarme en entender correctamente las formas y las luces. Por muchos años vi personas que hacían esto, pero quizás por un tema de tosudez personal, pensaba que era mejor utilizar colores. Onda, tomar un color, elegir el color más oscuro y después hacer la sombra. Sin embargo, muchas veces esto solamente te distrae la pintura en general y te impide entender correctamente cómo actúa la luz en conjunto. Esta capa es una copia del color base acoplado y transformado a blanco. Posteriormente, en una gama de grises arriba, voy a hacer todo lo que son las sombras volumétricas. La gracia de esto es que con métodos de fusión de capa, específicamente multiplicar, podemos mezclar el color que estamos usando con el color de abajo. Y una vez estemos contentos con todas las formas que hicimos, podemos incluso teñir con efectos de esta sombra. Comencé a aplicar la técnica del ilustrador Marc Brunet, quien hace unos tutoriales increíbles aquí en YouTube, y voy a dejar el link de su canal en la descripción. Si ustedes son personas que entienden un poco de inglés o conocen las herramientas quizá en inglés, lo recomiendo muchísimo, sobre todo porque sus consejos te ayudan a mejorar efectivamente tu proceso de dibujo. Para la parte del pulido, pasamos a añadir detalles, corregir pequeñas pifias de color, algunos detalles de fuera de margen, etc. Muchas veces hay elementos que solamente se pueden apreciar cuando tienes la ilustración sobre ciertos colores, como es el caso de tonos oscuros en mi ilustración. Es muy importante hacer este repaso antes de seguir en los siguientes pasos. En una nueva capa voy a elegir 3 colores para dar la iluminación principal a mi ilustración. A través del método de fusión sobre exponer color, me va a permitir saturar ciertos sectores y a la vez hacer más brillante el color que está abajo gracias a su forma de interactuar con el color de base.
Entre medio de iluminar, verifiqué que no me faltaran detalles, como colorear el line art, mezclarlo con las sombras, añadir quizá otro par de sombras extra, con tal de que las fuentes de luces también estuvieran bien integradas con las sombras que también van a proyectar los objetos. De esta forma la imagen gana más tridimensionalidad y se ve un poquito más pulcra. Ya estamos llegando casi a las partes finales de la ilustración. Y uno de esos últimos pasos es ver cómo voy a teñir el color de una sombra. En este caso, probando varios colores, usualmente más cálidos de lo que era mi color de fondo, pude hacer que la fusión del color quedara como a mí me gusta. Usualmente este proceso es un poco de ensayo y error. Esto consiste en incluso añadir aún más detalles o revisar que todo esté en orden en el contenido, como lo es el caso de este mapa mundi que fui añadiendo a la esfera que sujetaba a mi personaje. En general hay todo un tema de detalles chiquititos, tema de repasar, mejorar contraste, añadir más sombras, dar efectos que pueden hacer que la imagen de alguna forma gane más elementos que la hagan distinguirse, como lo fue también el caso de las lágrimas en el final. Fuera de cámara añadí algunos detalles, como lo son las texturas de los fondos y un mapa de degradado. Con estos pude darle una temperatura de color mucho más interesante al dibujo que simplemente lo que ven en el proceso general de la ilustración. Recomiendo muchísimo experimentar con herramientas con tal de obtener interesantes formas en que interactúa el color finalmente. Si te gustó el video, no olvides darle like y suscribirte. Estaré subiendo contenido regularmente.
Si alguna vez les gustaría un tutorial acerca de los mapas de degradado, estilo de capas u otras funcionalidades de Photoshop, escríbanme en mis redes o la caja de comentarios. Y eso es todo. Nos vemos. Chao, chao.